Capítulo 7. Las chuletas de cerdo chisporroteaban en la sartén. Sara las había preparado siguiendo las instrucciones de Ruth, con grasa de bacon y mucha sal, ajo y pimienta. La chica levantó la vista al entrar su tía. Ruth había subido a su cuarto para reparar los estragos de la media hora pasada, pero sabía que sus ojos continuaban enrojecidos. Sara la recibió con una sonrisa que no guardaba reminiscencia alguna del desagradable incidente de aquella mañana, y nunca estimó Ruth a su sobrina tanto como entonces. Bruce, en cambio, que machacaba vigorosamente unas patatas, evitó mirar a la dueña de la casa. Uy, qué buenos chicos ponerse a preparar la cena, dijo ésta. Pero oye, Bruce, ya ha anochecido y no debemos quedarnos aquí esta noche. Por mí de acuerdo, confirmó inesperadamente el joven. Vamos a cenar y salimos pitando. Pat cogió la chisporroteante sartén de manos de Sara y fue colocando la carne en los platos. Podemos pasar la noche en mi casa. Comieron presurosos. Ruth notaba que Bruce aparecía taciturno, cosa rara en él, pero abrumada por el caos de las nuevas ideas que danzaban en su mente, no le prestó mucha atención. Bruce acabó antes que los demás y empezó a quitar la mesa con tanta premura que Pat tuvo que recuperar su plato que aún no había terminado. Espera un minuto, qué prisa te corre. Ruth tiene razón. El joven alargó el brazo para coger un vaso. Más nos vale salir de aquí. Me retrasé en volver. Aprisa, por favor, mañana fregaremos la vajilla. Aquel tartamudeo era tan impropio del joven que Ruth se le quedó mirando de hito en hito. ¿Es que has encontrado algo nuevo por ahí? Preguntó Pat. Bueno, se me ha ocurrido una cosa, pero ya hablaremos de ello en su casa. Sara se levantó, pero el estudiante se inclinó bruscamente por encima de la mesa y la agarró por el brazo. Por ahí no, Ruth. ¿Quiere usted cogerle sus cosas y bajarle el abrigo? Luego podemos salir por la puerta de la cocina. ¿Cómo? Ah, sí, claro. Mientras metía en la maleta algunos efectos personales suyos y de su sobrina, preguntábase Ruth qué habría descubierto Bruce para estar tan afectado, porque indudablemente tenía miedo, aunque no por él mismo. ¿Podría haber algo todavía peor que lo que ya habían visto? Pat vivía cerca de Spring Valley, en una casa con jardín. Un poco grande para una persona sola, dijo, pero me gusta el jardín y tengo unos cuantos libros. ¿Unos cuantos? Eso sí que era hablar con modestia, pensó Ruth. Su primera impresión fue que la casa había sido edificada con libros. Estanterías de libros subían por todas las paredes. Había libros por las mesas, encima de las sillas, sobre las camas y encima de cualquier superficie plana en los cuartos de baño, incluido en el suelo. La segunda sensación de Ruth fue que aquella era la casa más sucia que había visto en su vida. Pat inspeccionaba su cuarto de estar con cierta estupefacción. Al cabo de un rato dijo, está un poco desordenado, ¿verdad? Supongo que la señora, como se llame, no ha venido esta semana. Se inclinó y sopló vigorosamente para quitar la capa de polvo que cubría la mesita baja. Supongo que esa señora, como se llame, será la que viene a hacerte la limpieza, dijo Ruth. Recogió un calcetín del respaldo de una silla y prosiguió. No estaría tan mal la casa si no dejaras tu ropa tirada en cualquier sitio. Si recogieses el periódico en vez de dejarlo abierto en el suelo. Si quitaras de en medio las tazas usadas. Si vaciaras algún cenicero de vez en cuando. Y uniendo la acción a la palabra, terminó por entregar al propietario una papelera rebosante en la cual había introducido a viva fuerza los residuos de varios ceniceros. Sorprendente, comentó Pat, y apretada la papelera contra el pecho, miró en torno de la habitación y añadió, vaya, ya tiene mejor aspecto. Pero a pesar del polvo y del desorden, y aunque los esfuerzos de Ruth apenas habían cambiado nada, la estancia tenía un aspecto agradable, con ese aire acogedor que ofrece una habitación básicamente bien decorada cuando la habita alguien que se preocupa más de la comodidad que de la elegancia. Ruth sospechaba que la mayoría del mobiliario era donación de la madre de Pat. El chintz floreado que tapizaba sillas y sofá y la alfombra de suave tono azul no eran sin duda elección del propio Pat, pero iban bien con la habitación, con su techo bajo de gruesas vigas y con la chimenea de ladrillo. Al volver la esquina del sofá, Ruth se paró en seco y lanzó un chillido nervioso. Tumbado en el suelo e impasible ante su presencia, yacía un bulto que parecía un perro muerto. Pat se precipitó hacia ella, pero enseguida se tranquilizó al observar fastidiado la yacente figura de un enorme perrazo pastor alemán de oscuro pelaje. Es Lady, dijo.
Lady abrió un ojo, le miró con escasísimo interés y lo volvió a cerrar. El animal más perezoso que he visto en mi vida, dijo Pat, con acento de triste resignación. Esta perra se pasa la mitad del tiempo tumbada delante de su plato de comida y la otra mitad tumbada junto a la chimenea, esperando a que yo encienda el fuego. Y al decir esto, empezó a preparar la leña para encender el hogar. Lady cambió de postura, dirigiendo a Pat una mirada de cansina aprobación, y él se detuvo un momento a rascarle la barriga. De acuerdo, animalazo estúpido, le decía con una sonrisa afectuosa. Aquí tienes tu fuego. Y ahora a ver si me dejas que atienda a los invitados, ¿eh? Vamos, ¿quién quiere café? ¿Y coñac? Las dos cosas, por favor, dijo Ruth. Cuando se acomodaron, suspiró satisfecha por la sedante atmósfera que reinaba en la habitación. Sara estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombrita que había delante de la chimenea, la cabeza de Lady en el regazo. Bruce, reclinado en la repisa de la chimenea, y Pat arrellanado en el sillón, evidentemente su asiento favorito a juzgar por los agritados pliegues del cuero que habían adoptado la forma de su cuerpo. Sonrió perezosamente a Ruth y levantó su copa a modo de brindis. No quisiera tener que romper el encanto de este momento, dijo Bruce malhumorado, pero el tiempo pasa y ustedes siguen tan despreocupados. Pat se encogió de hombros. No te preocupes por el plazo que te he fijado, dijo. El plazo, el plazo. Lo que me preocupa es pensar qué vamos a hacer. No esperaremos que viva Ruth con ese camuñas para siempre. No pierdas la calma, dijo Pat. Naturalmente que tenemos que hacer algo. Charlemos sobre ello. Empieza tú, Bruce. Nunca he rehusado una invitación a hablar, dijo Bruce, sonriendo. Estamos conformes en que Sara no es una psicópata y en que las manifestaciones que hemos presenciado son en efecto sobrenaturales o paranormales. ¿De acuerdo? De acuerdo, concedió Pat. Vamos a hacer un resumen de lo que sabemos. Sara, ahí veo cuartillas, entre ese revoltijo de encima de la mesa. Vete tomando notas. Si alguien discrepa o tiene algo que añadir, que interrumpa con entera libertad. Perfecto, dijo dócilmente Pat. Si había algún destello de malicia en sus ojos, la verdad es que Ruth no lo pudo apreciar. Punto primero. Una cierta personalidad se ha apoderado por 3 veces del cuerpo de Sara. Término técnico. Posesión. Ese ente, al que llamaremos A, ha repetido muchas veces que no está muerto, y también las palabras el general. Comentario adicional, intervino Pat. Su voz no era la de Sara. Acertada observación. Bruce parecía un tanto ablandado. Ente B. Esa indescriptible oscuridad. Todos reaccionamos con más violencia ante ella que ante lo otro. El frío espantoso que la acompaña es una manifestación de lo sobrenatural, justamente el único rasgo clásico fantasmal con que hemos tropezado hasta ahora. Pero la aparición en sí es algo peor que el frío. Es el mal. Lady eligió aquel instante para lanzar un gañido que partía el corazón, y Ruth se estremeció. Supongo que todos estaremos de acuerdo hasta ahora, dijo Pat. La impresión de la existencia del mal en acción resulta interesante, pero el mal es un término y un concepto pasados de moda hoy día. Y ahora llegamos al ente C, prosiguió el estudiante, la voz. Todos la hemos oído y pronuncia palabras bien definidas. Vuelve a casa, Sammy o Mami. Esta voz es indeterminada en materia de sexo, ubicación o acento. Suena, dijo Bruce, expresándose poéticamente sin darse cuenta, como sonaría el viento si pudiera hablar, rauda, cavernosa, infinita. ¿Buena o mala? Inquirió Sara. Neutral, diría yo, ¿no te parece? Es aterradora, dijo la chica, pero solo por el hecho de ser anormal. Exacto. Si el propio San Pedro se me apareciese, yo saldría chillando a toda velocidad, justamente por lo inesperado de su presencia. Eso es evidente. Bien, ¿algo más? El libro, dijo Ruth. ¿Tú crees que algo lo derribó? ¿El ente de? Preguntó el joven frunciendo el ceño. ¿Acaso se superponen tales entes? Pat estaba tan interesado que se incorporó. A, el invasor de Sara, y B, la oscuridad, podrían ser el mismo ente, dijo. Eso se me había ocurrido también a mí. La cosa, necesitamos un nombre para identificarla. Cuando pienso en ella, advirtió la chica, la veo como el enemigo. Eso es, el enemigo podría tratar de actuar inicialmente a través de Sara. Si la encuentra físicamente demasiado frágil, quizá intente materializarse.
y el ente C, la voz, así como el ente D, el que tiró el libro, tal vez sean el mismo. Pero tanto si es uno como si son dos, creo que se diferencian bastante de A B, más aún, que les son hostiles. Me parece que comprendo tu argumentación, dijo el profesor. El ente D, que dejó caer ese libro, lo hizo con intención de ayudarnos, de explicarnos algo. Casi inmediatamente fue seguido por la oscuridad, B, maligna y amenazadora, y amenazaba precisamente a la persona que en ese instante tenía el libro. No es una teoría muy sólida, murmuró Bruce, pero es lo mejor que tenemos. A y B no son nada benévolos, eso está visto. La voz nos parece a todos neutral o benévola. D posiblemente también lo sea, de manera que los dos últimos, D y C, son uno mismo, como por su parte también lo son A y B. La verdad es que en pura lógica esta construcción no es muy convincente que digamos. No, pero tiene cierto sentido. Pat tamborileaba con los dedos sobre el brazo del sillón. Vamos a reducir las apariciones a dos. Han presentado cierta evidencia de que una es favorable y la otra hostil. Ahora podemos seguir con la investigación de tipo histórico. Y al decir esto, Pat disimuló un bostezo. Luego nos iremos a dormir. No hemos encontrado gran cosa en el ático, admitió Ruth. Yo también me he sentido defraudado, confirmó el estudiante. Las crónicas de aquella época son prácticamente inexistentes. Pat bostezó sin disimulo ya. Bien, entonces creo que... Eso es. Bruce tendió la mano a Sara y sin esfuerzo aparente la puso en pie. Había pues más músculo en su lánguida compresión de lo que parecía. ¿Qué haremos mañana? Preguntó Sara apoyándose en él. Yo iré a la Sociedad Histórica de Columbia. Tú sigue buscando por toda la casa. ¿Estás seguro de que Sara no correrá peligro? Preguntó Ruth. Doy por sentado, confesó Bruce, y ojalá no me equivoque, que las apariciones solo se producen por la noche, y que Sara está segura aquí. Había 3 dormitorios en el piso superior. Ruth tuvo que compartir con su sobrina una monumental cama de 4 columnas, y estaba ya medio dormida cuando se le ocurrió que Bruce no había descubierto nada que justificara su temerosa conducta de la tarde. El día siguiente fue uno de esos días de que tanto se jactan los habitantes de Washington. Radiante, apacible, tibio, con una leve insinuación de frío bajo la suave brisa como los huesos bajo la piel de un gato. Pat, que llevaba a casa a las 2 mujeres, había bajado las ventanillas de su automóvil. Es un día demasiado hermoso para trabajar. Si no tuviera concertada esa cita desde hace un mes, ¿qué os parece si cuando vuelva trajese algo de comida china? Podríamos almorzar en el jardín. Detuvo el coche frente a la casa y añadió, me peta almorzar hoy con vosotras, con las dos esta vez. Sara soltó una risita y Pat se adelantó a propinarle un paternal azote cuando la chica salía del vehículo. O tal vez, así lo pensó Ruth por lo menos, no fuera tan paternal el azotito. Bruce puede que regrese a la hora de comer, informó Ruth, volviendo a meter la cabeza por la ventanilla. Cuantos más mejor, ¿eh? Comentó el profesor resignado. Puso su coche en marcha y salió calle abajo como una bala. La luz del sol calentaba las fachadas de la acera de enfrente, todas de ladrillo rosa. La mayoría de las persianas estaba aún echada, y las casas, solemnes, parecían viejas damas soñolientas descabezando su siestecita. Cruzadas las manos, melindrosas sobre el regazo, tal vez soñaban con sus largas y honorables existencias. Uno de los árboles bullía de animación. Lo habían elegido los estorninos para una de sus misteriosas conferencias. Aquella algarabía, que recordaba la de Naciones Unidas en la agitada época de Khrushchev, carecería de musicalidad, pero estaba llena de vida. Los ciudadanos de Washington suelen maldecir a los estorninos, pero Ruth tenía una secreta predilección por su vulgar y estrepitoso bullicio. De mala gana volvió la espalda a la soleada calle y entró en la tranquila casa. En el cuarto de estar reinaban quietud y penumbra, pero cuando Ruth descorrió las cortinas, penetró a raudales la luz. ¿Cómo será posible que tenga este aspecto tan normal? Preguntó Sara. Sí, verdaderamente. Ruth recorrió la alfombra con la mirada. Lo lógico era que tuviese algún trozo chamuscado, huellas de quemadura, algo. Luego, meneando la cabeza, dijo, bueno, recuerdo haber visto algunas cartas en el armario del vestíbulo. Vamos a buscarlas. Aún estaban enfrascadas horas más tarde en la lectura de aquellas cartas, interesantísimas por cierto,
cuando Pat llamó a la puerta con grandes golpes. Y era que, como Ruth dedujo después, había llamado con el pie, pues traía manos y brazos atestados de paquetes, que depositó sobre la mesa de la cocina. Cuando Bruce llegó, todavía estaba el profesor clasificando paquetitos de mostaza y salsa china. Tomaron todos asiento. Parece muy satisfecho, observó Ruth, mientras Bruce atacaba su ración de gambas con guisantes. Debes de haber hecho algún descubrimiento. Así es, pero no quiero discutirlo en esta atmósfera de merienda campestre. Nos pasamos la mitad del tiempo comiendo o bebiendo, o las dos cosas a la vez, y eso en las circunstancias más extrañas. Hemos estado leyendo cartas de amor de nuestros antepasados, explicó Sara. Son divertidísimas. ¿Querréis creer que ella seguía llamándole a su marido señor Campbell al cabo de 30 años de casados? Eso es lo malo de la sociedad moderna, dijo el profesor, sirviéndose mostaza con generosidad. La falta de respeto. Los viejos valores se derrumban. Ruth se echó a reír, pero notaba una mirada inquietante en los ojos de Bruce, especialmente cuando observaba a su sobrina. De todos modos, el buen humor reinó hasta el final de la comida, y tomaron café en el jardín, donde calentaba agradablemente el sol. Ruth trajo a Sara una manta para que se tumbase en el suelo, como tenía por costumbre, y Bruce se sentó al lado de la chica sobre un montón de hojas secas. ¿Qué has encontrado hoy? Preguntó Sara a Bruce. Al erguirse el joven para contestar, Ruth se irguió también, expectante. Douglas Campbell tenía aquí una casa en 1780. Tuve suerte. He dado con las cartas de la familia Page en la Sociedad Histórica de Columbia. Los Page vivían en esta misma calle, un poco más arriba. Su apellido se extinguió en el siglo XIX. ¿Y qué decían esos documentos de los Campbell? Preguntó Pat. La mayoría de las cartas se referían a tierras o al cultivo del tabaco, pero cuando la hija mayor de Alexander Page contrajo matrimonio y se fue a vivir a Annapolis, la señora Page le escribía contándole todos los chismes de la vecindad. El incendio en casa de Campbell, en 1810, dio lugar a un chusmorreo de lo más sabroso. Sara preguntó, ¿el incendio? La casa ardió entera, y Douglas Campbell con ella. En medio del silencio que siguió a estas palabras, el graznido de un arrendajo sonó como un grito. Ruth recordó lo que había pensado aquella mañana, que tendría que haber quemaduras por donde anduvo la aparición. El rostro de Sara palideció de espanto. Bruce, aquella espiral de humo tan negro, tan sinuoso, ¿podría ser él? ¡Basta ya! Respondió el aludido. No seas morbosa, dijo Pat al mismo tiempo. La sugestión de la humareda es una cosa puramente objetiva. Sigue, Bruce. ¿Qué sucedió después? Si mandó construir la casa en 1780, ese tipo ya debía ser viejo cuando se quemó. Lo mismo podía tener 55 que 80. Cabe pensar que el humo le hizo perder el sentido antes de que nadie advirtiera que ardía la casa. Los muros de piedra no se quemaron, por supuesto, pero el interior quedó reducido a ceniza. Cuando su heredero, el sobrino de Campbell, se trasladó aquí a Georgetown, desde Frederick, donde vivía, mandó derribar las paredes y edificó una nueva mansión. Ruth permanecía en silencio. El sol, el canto de los pájaros le parecían lejanos. La antigua tragedia le había afectado de modo inexplicable. El joven prosiguió su relato. La señora Page se despacha a su gusto explicando la lamentable tragedia. Luego escribe. El estudiante sacó un libro de notas del bolsillo. Algunos dicen que esto es un castigo divino, por haberse apartado no solo del trato con los vecinos, sino también del amor de Dios. Después de su desgracia, no se le había vuelto a ver en la iglesia durante 30 años. Pero yo recuerdo emocionada su antiguo celo, no solo en apoyo de las leyes dominicales, sino en su desprecio a los herejes que ahora se ven tan favorecidos por los miserables del otro lado de Rock Creek. ¿Y quiénes eran esos miserables del otro lado de Rock Creek? Los distinguidos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, dijo Bruce, sonriendo de oreja a oreja. ¿Y quiénes eran los herejes? Inquirió Ruth. Estoy casi seguro de que se refiere a los católicos. No se les dejó construir iglesias aquí hasta después de la Revolución. No veo la relación con nuestro problema, dijo Pat. Déjenme exponer de nuevo lo que dice ella. Douglas Campbell, allá por la década de 1770 a 1780, era persona bastante acaudalada y un devoto protestante. ¿Se han fijado que hace alusión a su apoyo a las leyes dominicales? Luego vino su desgracia y entonces se encierra en su casa. Ni siquiera salía para ir a la iglesia. No hay mención de que nadie más muriera en el incendio,
lo cual hace suponer que era soltero. También podría ser viudo sin hijos, opinó Pat, recostado en un árbol. Puede que estemos interpretando esta pista demasiado literalmente. Quizá nuestro informante invisible quisiera indicarnos una fecha y no una conexión con ningún acontecimiento específico. He pensado en eso, afirmó Bruce, pero su desgracia aconteció 30 años antes del incendio, lo que nos sitúa en el año crucial, 1780, y en el complot de los leales. No puede tratarse de una coincidencia, aunque sabemos que Campbell no estuvo mezclado en la conjura. El libro cita no solo a los que fueron ahorcados, sino también a los acusados y absueltos. Pero pudo suceder su desgracia durante el complot, alguna tragedia personal, quizá la muerte de su único hijo. Y Sara se volvió luego hacia su tía para preguntarle, ¿qué me dices de la genealogía? Dios del cielo, la Biblia de los Campbell. Hay un árbol genealógico en la primera página que abarca muchas generaciones, y tengo una copia del árbol en mi escritorio. Me horroriza tener que manejar la Biblia. Es tan delicada y frágil que la prima Hattie la guardaba envuelta en plástico. Sara salió de estampía, cabello al viento, y regresó con un pergamino, que Bruce desenrolló sobre la hierba. Ambos jóvenes se inclinaron sobre el documento. Aquí está, dijo el chico, siguiendo con el dedo la cabalística y retorcida escritura. Hacia la mitad del árbol familiar. Douglas Campbell, 1722-1810. Casado con Elizabeth Sanger, 1740-1756. Sara contuvo la respiración y dijo, 16 años. Eso debe estar equivocado. Oh, no, repuso Ruth. Solían casarse muy jóvenes. Si él se casó cuando la muchacha tenía 15 años y ella falleció de parto. Sí, sí, miren aquí. Hubo un descendiente, nacido en el mismo año del fallecimiento, 1756. Es curioso, dijo Bruce. Ningún nombre. Simplemente un signo de interrogación, porque el único retoño de Douglas Campbell carece de nombre. También hay algo raro en las fechas. 1756 primero, y luego un espacio en blanco. Es posible que la prima Hattie copiase esto de la Biblia familiar. ¿Le importa, Ruth, que echemos un vistazo al libro? De acuerdo, replicó Ruth, pero las páginas se deshacen con tocarlas. La Biblia está en el cajón de abajo de la biblioteca. Se estremeció. El sol había desaparecido tras una nube, y el jardín adquirió de pronto un aspecto desolado. Vamos dentro, empieza a hacer frío. El libro en cuestión era enorme. Estaba envuelto en 2 capas de plásticos y otra de seda descolorida. Mientras Ruth lo extraía con mil precauciones sobre la mesa del cuarto de estar, Pat exclamó, pero esto donde tenía que estar era metido en una vitrina desde hace años. Quise tomar medidas para su conservación, pero ya sabes lo que pasa. Ruth encontró lo que buscaba a costa de deteriorar varias páginas amarillentas. Caramba. Su tono revelaba interés. Aquí está Douglas, el primer nombre mencionado. Probablemente fue el primero en emigrar, dijo Bruce. Contemplaron la página con respetuoso silencio. Se dice que los norteamericanos se dejan impresionar exageradamente por la antigüedad, porque su país es muy joven comparado con muchos otros. Pero sin duda había algo sobrecogedor en aquellos trazos negros y gruesos que el paso del tiempo no había debilitado, el único resto visible de un hombre convertido en polvo desde hacía tanto. Y aquí está su esposa Elizabeth, murmuró Pat. Y ahí, la voz de Bruce sonaba extraña, se ve por qué había un signo de interrogación sustituyendo el nombre del hijo de Douglas. La anotación estaba allí, escrita en uno de los muchos espacios en blanco previstos para la posible progenie, pero había quedado enteramente cubierta por un borrón ancho y oscuro. Parece como si Douglas se hubiese propuesto borrar el nombre, indicó Bruce, y antes de que Ruth se diera cuenta de lo que iba a hacer, el joven había empezado a rascar la página con la uña. Un grano de tinta se desprendió entonces. Pero Bruce, le amonestó la dueña de la casa. No hago nada, se excusó él, falaz. Ya empieza a verse. Es seguramente una A, M, Amarilis, sugirió Sara. A, N, D, A, es Amanda, una hija, una mala hija, precisó el profesor. Los ojos de Bruce relucían. ¿Pero es que no lo ve ninguno de ustedes? No, tal vez no lo vean. Ya he tropezado antes aquí con ese nombre, solo que en forma de diminutivo. ¿De qué demonios hablas?
Lo que dice la voz no es Amy. Llama a Amanda. A Amy. Capítulo 8. El primer sonido identificable que sobresalió del subsiguiente guirigay fue la voz abaritonada y poco melodiosa de Pat. Canturreaba, creo que ya lo consiguió, una conocida canción. Así pues, es Douglas Campbell quien llama, afirmó Ruth, y su tono sosegó a todos en el acto. Llama a su hija, a Amy, que ya murió, claro, pero ella dice que no ha muerto. Pat, que imitaba a Henry Higgins bailoteando el compás de su canción en el centro de la alfombra, se volvió de pronto, se encaró con Ruth y le dijo: Un momento, la muerte no sería causa suficiente para borrar a una hija querida de las páginas de la Biblia familiar. ¿Querida? Repitió Bruce con cierto retintín. Bueno, bueno, vamos a ver. No aparece en ningún registro el matrimonio de Amanda, aun cuando en 1780 tenía ya 24 años, una solterona para aquella época. En consecuencia, debió ser la hija abnegada que lleva a la casa de su querido papaíto. Entonces, ¿qué pudo hacer la chica para que él quisiera borrar su nombre? Pero qué obtusos sois los hombres, exclamó Ruth, impaciente. Se escaparía con algún sinvergüenza que no le gustase al padre. O quizás se quedara embarazada. ¿Y esa es la famosa intuición femenina de la que se habla tanto? Dijo Pat, divertido. Es posible que nunca sepamos lo que hizo, dijo Bruce. Lo que importa es que cuando se marchó, su padre estaba disgustado con ella. Conforme, dijo Pat. ¿Y en qué sentido influye eso en nuestros entes? La voz debe ser Douglas llamando a Amy, sugirió Ruth. Y si C, o sea la voz, y D, el ente que tiró el libro, son uno mismo, entonces cabe deducir que Douglas está tratando de ayudarnos. Pobrecillo, rezongó Pat. ¿Pobre? ¿Por qué? Dijo Bruce, frunciendo el entrecejo. Me parece que hay mala voluntad en ese manchón de tinta. Oh, nada de eso, exclamó Ruth. La voz resulta patética. Por supuesto, él debía de estar furioso cuando su hija le abandonó, pero luego la echaba de menos y quería que volviese a su lado. Ahora bien, Douglas no es desde luego el ente que habla a través de Sara. Ese es femenino. Se nota en la voz y en la manera de hablar. La aparición A corresponde a mí, conforme, concedió Bruce, y se puso a dar paseos con las manos a la espalda. Sara constituye un vínculo perfecto para Amanda, de su misma sangre, sexo y aproximadamente de su misma edad también. Pero bueno, ¿y ella qué es lo que quiere? Ruth dio un puñetazo en la mesa y los demás se la quedaron mirando boquiabiertos. Lo siento, murmuró. Bruce, has llevado muy bien tu investigación, pero ¿qué hacemos ahora? Bruce tomó asiento. Si pudiéramos averiguar lo que quiere Amy, ¿y si buscase el cuerpo de Sara? Al fin había salido a la superficie el obsesionante temor. Ruth sabía, solo con mirar a la cara a su sobrina, que semejante idea no era ninguna novedad para la muchacha. A buen seguro que en materia de horrores, ninguno mayor que el de sentir cómo iba perdiendo uno el control de su propio cuerpo. Una sensación tan aniquiladora como la muerte, pero maligna, personificada. La verdad es que no me preocupa lo que busque esa a mí o deje de buscar, dijo Ruth sin ambajes. Lo que quiero es que nos libremos de ella. Existen los exorcismos, dijo Bruce, pero el ritual arroja al intruso en el olvido eterno. Pero es espantoso, un silencio tan definitivo, comentó Sara con una débil sonrisa. Lo peor es que probablemente no serviría para nada. ¿Qué vamos a hacer entonces? Preguntó Ruth. ¿Continuar la indagación hasta que sepamos el desenlace de la historia? Bruce, ¿no ves lo peligroso que resulta esperar? Veo algo más, afirmó el joven, con una voz que la dejó helada. Fíjense en la ventana. El buen tiempo les había engañado. Estaban ya a fines de otoño y el sol había desaparecido. Ruth se puso en pie diciendo: Vamos, Sara. Luego contempló el rostro de su sobrina. No, decía una voz de chica joven. No, no. ¡Socorro! Cielo santo, susurró Pat. ¿Crees que Amy nos ha oído? No lo sé. Y Ruth dio un paso hacia el rígido cuerpo de su sobrina. Amanda. ¿Eres Amanda? La voz asintió con un suspiro. Amy. Socorro. Amy. Ruth se quedó helada de espanto. ¿Qué podemos hacer por ti? Preguntó. ¿Por qué no dejas tranquila a Sara?
Vuélvete con tu padre. Bruce levantó una mano en señal de advertencia, pero era demasiado tarde. El cuerpo de Sara se levantó del sofá, erecto, rígido, con las manos suplicantes. No, mi padre, no, no. Odio, odio, odio. Gritó. Ruth jamás había oído una palabra que expresara tan elocuentemente su significado. Los brazos de Sara arañaban torpemente el aire. No me extraña que Amy sea torpe y desmañada, pensó Ruth, y que se exprese con tanta dificultad. Sería como tratar de guiar un automóvil desconocido cuando llevara uno casi un par de siglos sin conducir. Ruth retrocedió al ver que aquella figura familiar y sin embargo irreconocible se abalanzaba sobre ella despidiendo odio. Pero Ruth se acercó a la muchacha, y Ruth vio desaparecer el último vestigio de color del rostro del joven cuando éste tocó en el brazo a Sara. Ruth recordaba demasiado bien la reacción de su propio cuerpo al contacto de aquella carne poseída por una entidad extraña. La boca de Bruce se torció en un gesto de dolor, pero no soltó a la chica, la obligó a dar media vuelta y levantó el puño lentamente. Sara cayó en sus brazos como una muñeca de trapo. Con su preciosa carga, Bruce se fue sin mirar a nadie, y atravesando el cuarto de estar, salió por la puerta principal. De no haber sido por Pat, Ruth nunca hubiera logrado salir. La mano del profesor la impulsó a través de la puerta. Cuando se metían en el coche, vieron que en las ventanas del cuarto de estar los pliegues de la cortina de satén empezaban a moverse. Al día siguiente, en el umbral de una casa linda y relimpia como la plata, Pat argüía. Ruth, te digo que este sacerdote no es el que nos conviene. Déjame que pruebe en el centro de la ciudad. Este cura me conoce. Y considerándolo desatinado, cayó de pronto, sonriendo a la mujer de cierta edad que les abrió. ¿Está el padre Bishop? Soy Ruth Bennett y quisiera hablar con él. El padre Bishop les acogió con el refinado encanto que Ruth había tenido ya ocasión de apreciar en tantas reuniones sociales del barrio de Georgetown. Era hombre muy agraciado, con su cabello oscuro y sus dulces ojos castaños. Cuando acabaron de exponerle el caso, dijo con tono suave y apacible. Bueno, tengo que admitir que si cualquiera que no fuesen ustedes dos me hubiera contado semejante historia. Pero usted puede ayudarnos, ¿verdad, padre Biscoe? Sí, el procedimiento existe, admitió el sacerdote, pero antes es necesario conseguir un permiso. Oh, Dios mío, no podemos esperar. Ruth dejó sin terminar la frase, al notar cómo le temblaba la voz. ¿Tan grave es el caso? El tono del cura era más afectuoso. La aflicción de la mujer le había conmovido más que su razonada descripción. Sí lo es, corroboró Pat. Padre, reconozco que llevo muchos años sin confesarme siquiera, pero... ¿Es que vas a tratar de sobornarme, Pat? El sacerdote sonrió, adquiriendo un aspecto más juvenil y más humano. ¿Con mi alma inmortal? Pat le devolvió la sonrisa. Me conoces demasiado bien, Denny. Pero esta señora se encuentra en un apuro muy serio y cree que tú podrías ayudarla. Solo que tú no lo crees, ¿eh? No importa. Tampoco yo estoy seguro de conseguirlo, pero me pasaré por allí para echar un vistazo a la situación. ¿De verdad vendrá? Ruth se sintió desfallecer de gratitud. No sean demasiado optimistas, advirtió el reverendo. Debo confesar que tengo ciertas reservas sobre algunas partes del ritual. Y óyeme, Pat, yo por mi parte no creo en fantasmas. Ven a casa esta misma tarde, dijo Pat levantándose, y ya veremos lo que puede hacerse para que te convenzas. Una vez en la calle, Ruth preguntó, Oye, Pat, ¿por qué no me dijiste que el padre Biscoe y tú eres tan amigos? O que yo, lo mismo que Bruce, soy un renegado, ¿eh? Pat sonreía sin alterarse lo más mínimo. Me pareció que no venía al caso. De todos modos, es encantador. No puedo dejar de sentirme más animada. Ese sentimiento que inspira a los demás es lo que caracteriza a Denny Biscoe, dijo Pat en tono pesimista. Y por eso dije que no era la persona indicada para el asunto. Tiene un éxito glamoroso en una parroquia elegante, pero detrás de ese rostro tan bien parecido no se esconde una fe bastante fuerte. Nos iría mejor con un párroco de los barrios bajos, alguien que haya tenido que luchar, si no con los espíritus maléficos, al menos con todas las vilezas que los seres humanos hacen a sus prójimos. Ya veremos, fue la conclusión de Ruth. Pat la cogió del brazo para cruzar la calle y contempló la brillante cabecita que apenas le llegaba al hombro.
Como quien no quiere la cosa, eres tan cabezota como yo mismo, le dijo. Habían de pasar muchos meses antes de que Ruth pudiera recordar aquella tarde sin estremecerse. El terror era ya de por sí bastante angustioso, pero es que además todo el episodio fue una violación del decoro humano. El padre Biscoe parecía un tanto cauteloso cuando ella abrió la puerta, pero el encanto de la casa pronto le tranquilizó. La noche anterior habían acordado no informar previamente al sacerdote de la naturaleza de los fenómenos. Así, insistió Pat, en caso de que él vea algo, no estará influido por nuestras descripciones. Ruth recordaría después la extraña expresión de Bruce cuando Pat dijo aquello. Por otro lado, el estudiante, cosa inexplicable, se mostró contrario a la idea de recurrir a los exorcismos. En cambio, Pat y el padre Biscoe, mientras tomaban el té, se pusieron a recordar sus tiempos del colegio, y parecían felices. Pasaba del oro al bronce el sol reflejado en el suelo cuando se presentaron Sara y Bruce. Al cabo de otra media hora de trivial conversación, el padre Biscoe empezó a dar muestras evidentes de su intención de regresar a casa. Señora Bennet, someteré inmediatamente su caso a mis superiores. Si el asunto la aflige, sin duda habrá que examinarlo. Es usted muy amable, respondió Ruth con sinceridad, máxime teniendo que fiarse únicamente de nuestra palabra. No puedo esperar que evoquen ustedes a un espíritu en mi honor. El sacerdote sonrió, dejando en el plato la taza vacía. Si pudiera quedarse un ratito más, sugirió Sara. Por desgracia ya llegó tarde a una cita. Si esto fuera tan solo cosa tuya, Pat, dijo el cura con una sonrisita maliciosa, sospecharía que me querías hacer alguna jugarreta. Pero tal como es, en fin, me encantaría poder ver algo con mis propios ojos. Observando aquellos ojos brillantes e inocentes, a Ruth se le encogió el corazón. Fue una de esas sensaciones que la gente se complace en calificar de presentimientos si los hechos lo justifican más tarde, y que se desechan como simples nervios en caso contrario. Pat tenía toda la razón. Sí, aquel clérigo agradable y un tanto vacuo no debía encontrarse con el oscuro visitante de la mansión. Su racionalismo, su talante optimista podían molestar a la maléfica oscuridad. Lamento no poder complacerte en el acto, dijo la dueña de la casa con una sonrisa forzada. El padre Biscoe se puso en pie, avizorando en torno suyo, como si esperase ver surgir una nebulosa forma blanca acechándole detrás del sofá. Por ahí viene, dijo Pat, señalando con el dedo. ¿Ah, sí? El padre se trasladó junto a la ventana, erguida la cabeza y entornados los ojos. Luego, con toda naturalidad, dijo, pues no percibo nada anormal. Nada en absoluto. Pat temblaba. El cura negó con la cabeza. Era evidente que ni siquiera percibía el frío. Como quien no quiere la cosa, Bruce se dirigió a la puerta de la entrada, llevando a Sara consigo. Antes de irme, dijo el padre Biscoe, creo que no estará de más echar una bendición. Cerró los ojos, inclinó la cabeza y entonces fue cuando Ruth se sintió oprimida por la garra de una premonición del mismo modo que hay personas capaces de presentir un terremoto. Las señales eran las mismas. La quietud del aire, la sensación de ahogo. No podía siquiera gritar para advertir a los otros. Cuando el cura inició su rito, Paz retrocedió unos pasos. Un intento por ir de desentenderse, pensó Ruth, y al hacerse visible el oscurecimiento del aire, retrocedió aún más. Bruce lanzó un grito estentórea. ¡Padre! Y cuando el cura abrió los ojos, se encontró de manos a boca con una masa negra, hirviente, movediza. Había tomado forma con frenética velocidad, estimulada quizá por la presencia del sacerdote. Para el padre Biscoe, el efecto fue como despertar de un sueño y encontrarse de pronto con la encarnación del mal que le plantaba cara y se apretaba contra él. Quizá ningún ser humano habría sido capaz de resistir a semejante choque, y el padre Biscoe, pese a su vocación, era tan solo un hombre. Dejó escapar un grito y retrocedió a trompicones, mientras la cosa burbujeaba y se deslizaba tras él. Bruce desapareció y al abrirse la puerta de la calle, una luz grisácea inundó el vestíbulo. Ruth sabía que el joven estaba tratando de llevarse a Sara de aquella casa. Luego contuvo la respiración al ver al padre Biscoe volverse desde el umbral para hacer frente a la aparición. Nunca había visto una exhibición tan magnífica de valor. Temblando, pálido como un muerto,
Permaneció firme, no obstante, y presentó su crucifijo ante la faz del enemigo. Aquello se detuvo oscilante. Estaba acumulando energía para seguir actuando. Con un estremecimiento repentino, la columna se espesó y oscureció. La parte de arriba precisó su forma redonda, y del tercio superior se proyectaron dos tentáculos de humo. Ruth empezó a chillar y se tapó la cara con las manos. Un momento más y la cosa hubiera adquirido forma claramente humana. Era demasiado para que nadie pudiese soportarlo. Al padre Biscoe le flaqueó el ánimo y echó a correr. Hasta ese preciso instante no comprendió Ruth que los alaridos que había estado oyendo procedían de Pat. No eran gritos de rabia o de temor, sino algo mucho más asombroso. Pat reía a mandíbula batiente. Hallábanse reunidos en el polvoriento cuarto de estar del profesor, gozando de esas pequeñas cosas que tanto contribuyen al bienestar material. Un alegre fuego, unas copitas de coñac y unas buenas cortinas para no dejar pasar la oscuridad de la noche. Luces, luces para los niños asustados, decía Bruce en voz alta. Cada vez era menor la eficacia de los gestos y costaba mayor esfuerzo borrar el recuerdo de lo inconcebible. La intensa preocupación surcaba de arrugas el rostro de Pat. No está bien reírse de un hombre en momentos así, pero si le hubierais visto la cara. Yo sí se la vi, afirmó Ruth. Pat, vuelve a llamarlo. No le ha pasado nada, Ruth. Bruce le vio tomar un taxi. Estaba tan preocupada contigo, Ruth, dijo su sobrina. No veía modo de que pudieras escapar. Pero aquello se disolvió y nada más. Sí, tan de repente como había parecido. Iba por él, por el padre Biscoe, ¿no os parece? Eso creo yo también, afirmó Bruce. La tensión le afectaba aún más que a los otros. Tenía las mejillas hundidas, los ojos calenturientos. Sin embargo, en vez de más viejo, parecía más joven. ¿Y por qué crees que iba por él? Preguntó Sara. Por lo deliberado y violento del ataque. Pat asintió de todo corazón. Así pues, hemos averiguado que una de nuestras armas potenciales no funciona. Al menos no sirvió esta vez. ¿Armas dices? ¿Qué armas potenciales son esas? Preguntó Ruth. Bah, hay muchas, eso es lo malo. Además del crucifijo, los rezos y el agua bendita. La tradición popular habla del ajo que hay que llevar al cuello, de la cera de abejas, del hierro, del fuego. En fin, de todo lo habido y por haber. Hombre, eso me recuerda a una cosa que he leído. Sin dejarla hablar, el profesor prosiguió. Total, 1000 cosas. Yo no desecho ninguna, desde luego. Lo que pasa es que no sé por dónde empezar. Hasta podríamos bailar alrededor de Sara con máscaras o golpeando cacerolas. Terminó, con una inflexión de repentina violencia en la voz. ¿Por qué poner reparos a una cosa tan nimia como las danzas para endemoniados? Arguyó Bruce, si uno admite a los diablos en sí. Y admitió con amable ironía. ¿O acaso no los admite el señor profesor? Vete al cuerno, Bruce, gritó Pat. Permíteme mis momentos de absoluta incredulidad, hazme ese favor. No sé si voy a poder, Pat. ¿Empieza a sospechar otra vez que sufrimos alucinaciones? ¿O es que existe otra posibilidad? Bruce hablaba ahora midiendo las palabras. Ruth era la única que, por estar más cerca, percibía las gotas que perlaban el labio superior del estudiante. ¿La posibilidad del fraude? ¿Algo preparado deliberada, conscientemente? Habría sido estúpido no pensar también en ello, fue la respuesta de Pat. Está bien. En caso de fraude, ¿quién lo organiza, además de Sara? La muchacha sonrió. Ruth esbozó una protesta. La medium. Fue la sesión la que dio comienzo a todo este asunto, dijo Pat. Pero yo tuve aquel sueño, alegó Ruth, que pudo ser inducido por el mismo disco o cinta magnetofónica que reproduce esa voz de Amy, vuelve a casa. ¿Y el enemigo? Preguntó indignada Ruth. Apuesto a que cualquier profesional de la magia es capaz de reproducir cualquiera de los efectos que hemos presenciado, respondió fríamente Bruce. ¿Y la historia de Douglas Campbell y su hija? Si nosotros hemos sabido encontrarla, cualquier otro ha podido servirse de ella. Al menos se me ocurren tres posibilidades, así de primera intención. Número 1, le incitó Sara. ¿Alguien quiere comprar barata la casa de Ruth? Dijo Bruce. Número 2, el odio. A Ruth o incluso a Pat. Mezclarlo en un asunto de esa índole y luego airearlo con una enorme publicidad, arruinando su reputación de catedrático. Número 3, algún chalado que trata de probar su doctrina espiritista.
No me pidan que explique la mentalidad de quien recurre a falsedades para probar una verdad, pero existe. Ya veo que has cavilado sobre el asunto, dijo Pat. Es que no tengo un pelo de tonto. Lo único que sé es que Sara no iba a hacer una cosa tan absurda. Por supuesto, cabe que ella, sin saberlo, tome parte en esta ficción de lo sobrenatural mediante unas sugerencias post-hipnóticas. ¿Un malvado desconocido? Dijo Pat, considerando la idea. No necesariamente. Bruce se aclaró la garganta. Pensé en usted, claro está. En cualquier historia o relato de misterio, usted sería el primer sospechoso. Protesta demasiado. Pat se atragantó. Luego, amparado en su sentido del humor, se echó a reír. Espléndido, Bruce, vuelves a ganar la partida. Pero Ruth continuaba preocupada por la suerte del padre Biscoe. Pat, ¿por qué no pruebas a telefonearle otra vez? Conforme, querida, si te sirve de alivio. El teléfono estaba en una mesita auxiliar. ¿Denny? El rostro del profesor se iluminó. No había exteriorizado hasta entonces su inquietud para no aumentar la de Ruth, aunque también fuese grande. ¿Te encuentras bien? No sabes lo tranquilo que me dejas. Ruth Bennett estaba loca de preocupación. Sí, sí, aquí está. Ruth cogió el teléfono con un ligero temblor, pero el sacerdote no le permitió excusarse. Señora Bennet, he dado ya los primeros pasos para poner en práctica el procedimiento de que hablamos. Entre tanto, quiero que usted me prometa no volver a dejar entrar a nadie en la casa. Estoy trastornado y avergonzado. No lo digo en defensa de mi propio comportamiento, sino por miedo a lo que pueda ocurrirle a usted. Esa aparición es poderosa y maligna. No debe arriesgarse. Las sensaciones que se experimenta son terribles, dijo Ruth muy conmovida. Pero usted, padre, lo vio en su peor aspecto y le hizo frente, he de confesarlo, con un valor poco común. Es una cosa impalpable. Estoy segura de que no puede producir ningún daño físico. ¿Físico? La voz del padre Biscoe subió de tono. No está ahí el peligro. Prométamelo. Prometido, dijo ella, y entregó el auricular a Pat. Se cruzaron unas cuantas frases y después el profesor colgó. Pobrecillo, está muy alterado, dijo. Tuve que prometerle no volver a casa, advirtió Ruth. ¿Va a probar a exorcizarle? Preguntó Bruce. Admiro sus redaños. Cuando obtenga el permiso necesario, según me ha dicho. Por lo visto, cree que eso será eficaz. Capítulo 9. La mañana siguiente durmieron todos hasta muy tarde, y Sara no quiso desayunar. He tenido un sueño, dijo, y hubo algo en su tono que hizo que los demás dejaran de comer para mirarla. Muy bien, ¿y qué has soñado? Inquirió Bruce. Acodándose sobre la mesa, Sara respondió. He soñado que andaba por la casa. Empecé por la cocina, que veía borrosa. A continuación, atravesé el comedor y ya las cosas empezaron a aclararse un poco. Hizo una pausa, esforzándose por recordar. Había una especie de cortina tapando el acceso al cuarto de estar. En el vestíbulo las cosas aún estaban como envueltas en neblina, pero me fijé en un detalle. La puerta del sótano estaba abierta. Otra vez el sótano, rezongó Bruce. ¿Y eso fue todo? No. Sara palideció. Lo malo vino después. Aquella horrible sensación. Mi angustia, muy grande desde el principio, había ido en aumento, y al llegar al vestíbulo comprendí que me acercaba al foco del mal. Quería entrar en el cuarto de estar, pero no había manera. Algo me retenía. La lucha, por último, fue más de lo que podía resistir. Me desperté. El sótano debe tener algún significado, ¿no? Preguntó Bruce. No vimos nada en él, contestó Sara. Pero ¿y si hubiera algo debajo? ¿Algún tesoro escondido? Ruth la miró un poco asustada, y el estudiante comentó. Supongo que no. El suelo es de cemento. Creo que la significación del sueño hay que buscarla en el cuarto de estar. Algo que no hemos encontrado todavía. Deberíamos mirar. Prometí al padre Biscoe. Sí, pero yo no, dijo Bruce. No debe considerarse ligada por esa promesa, Ruth. Bruce tiene razón, confirmó Pat. El estudiante contempló al profesor, pensativo. Hay algo que podría usted hacer y que nos resultaría muchísimo más útil que su compañía. Lléguese a Annápolis. Tienen toda clase de archivos locales, cartas, periódicos, papeles relacionados con Georgetown y de los que se remontan en el tiempo hasta el periodo que nos interesa. Al menos así lo creo. El rostro de Pat adquirió una expresión de terquedad que Ruth empezaba a conocer perfectamente. ¿Y por qué no vas tú? Porque A. No tengo coche. B.
Carezco del prestigio académico que usted tiene. Y sé, añadió rápidamente antes de que su interlocutor pudiera contestar, hoy me están molestando mucho los ojos. Me eché unas gotas y no veo bien de lejos. Total, que no me queda escapatoria, ¿eh? Nos reuniremos con usted aquí sobre las 6. Para entonces ya habremos salido de casa de Ruth, de manera que no se moleste en ir allí a buscarnos. ¿Puede darnos una llave de su casa? Está bien, dijo Pat sin entusiasmo. No hizo más que levantarse y ¡zas! Tropezó con Lady, que estaba tumbada en el suelo ante su plato de comida. Perro estúpido, dijo Pat maquinalmente. Bruce se quedó mirando al animal. Pat, ¿podemos llevarnos a Lady? Preguntó, para que sirva de canario. Ruth le miró sin entender. A que sí que Pat hubo de explicar. En las minas de carbón solían servirse de pájaros para detectar los gases mortíferos. Los pájaros morían antes de que la concentración se hiciera peligrosa para los seres humanos. Por supuesto, pueden llevarse a Lady. Pero primero, seguramente tendrán que cargar con ella hasta el coche. Segundo, no tenemos ninguna prueba de la supuesta sensibilidad de los animales a lo sobrenatural. Y tercero, Lady es igual que un saco de patatas, y no reaccionaría aunque el propio Satanás le echase el aliento en el hocico. Vale la pena probar. Ruth fue por su abrigo muy pensativa. Estaba segura de que en el sueño existía una implicación sobre la cual nadie había hecho comentarios. Si Sara había sido visitada mientras dormía, eso significaba que su inmunidad estaba rota. Es decir, su sobrina no estaba más segura fuera de la casa que dentro. Pat se brindó a llevarlos en coche hasta la casa, pero Bruce rechazó el ofrecimiento. Ruth estaba casi segura de que el joven había mentido en lo de sus molestias en la vista. Así pues, no deseaba que les acompañase el profesor. ¿Por qué? De camino a la casa, Bruce mandó parar al taxista ante un supermercado. Entró en él y al rato le vieron salir con una bolsita y la expresión un tanto avergonzada. No quería dejar ver a Sara el contenido de la bolsa. Ella lo tomó a broma, pero a Ruth le acertaron dudas. ¿Sería posible que se hubiera dejado engañar? ¿Que hubiese jugado hábilmente con su debilidad, un joven sin escrúpulos o fuera de sus cabales? Cuando llegaron a la casa necesitó de toda su fuerza de voluntad para atreverse a entrar. La atmósfera empeoraba a cada visita. La vivienda entera parecía vibrar ahora con extraños sonidos, en el límite justo de la percepción humana, y estremecerse al aire a impulso de fuerzas invisibles. La situación era aún más desagradable para Ruth a causa de sus recientes dudas. Una vez dentro, sin embargo, el extraño comportamiento de Bruce con respecto a su compra quedó explicado a plena satisfacción de Ruth. ¡Ajos! Ni hablar. Y Sara retrocedió. ¿Y por qué no? Repuso él. El collar convencional. Cuando la labor quedó terminada con ayuda de una gran aguja de zurcir, Sara se miró en el espejo con aire crítico y confesó: No está mal. He visto cosas peores en los comercios psicodélicos de la avenida Wisconsin. Abandonaron de mala gana la moderna y acogedora cocina para pasar a la otra habitación, pero una vez allí vieron a Lady tumbada delante de la chimenea, y el ánimo de Ruth se levantó un tanto, aunque la calma del animal no demostraba nada mientras no se lo hubiera puesto a prueba, cosa que Ruth esperaba no sucediera. Este bicho, comentó Bruce, se las arregla para dar la impresión de que está agotado después de un día de rudo trabajo. ¿Quién pudiera hacer lo mismo? Bueno, es hora de empezar. Se acercó a la biblioteca. Encontraron uno o dos libros sobre Yorktown, pero nada útil y que no hubieran visto ya en la biblioteca pública. Bruce, que estaba sentado en el suelo, se levantó con ágil movimiento. Nada nuevo. Vamos a investigar en el desván. Ruth gimió desalentada al contemplarlo. Siempre olvidaba la cantidad de cosas que había arrumbado allí en espera de tener tiempo para clasificarlas. Había cajas, sombrereras, maletas viejas, un maniquí, un sofá que había perdido casi todo su relleno, una silla con una pata rota. Bueno, dijo la propietaria, me encargaré del baúl grande y vosotros del pequeño. Trabajaron sin descanso por despacio de 3 horas. Luego hicieron un alto para almorzar rápidamente. Hasta Lady se levantó cuando oyó el abrelatas y se arrastró hasta la cocina. Bruce advirtió que el animal solo tenía que comer un par de veces al día, pero su argumentación no logró convencer ni a Lady ni a Sara, que insistía en pasarle bocados de matute por debajo de la mesa. Después del almuerzo se retiraron al cuarto de estar, donde Bruce había trasladado, desde el polvoriento y cerrado desván, varias cajas de cartón de aspecto prometedor.
Desperdiciaron la tarde leyendo recortes amarillentos. Eran notas sobre recetas, modas, chismorreos, todo muy ameno, pero nada fechado en el período que a ellos les interesaba. Finalmente Ruth, cansada de leer, se levantó, estiró los entumecidos miembros y fue a correr las cortinas. La luz del sol hacía visible el polvo que cubría mesas y estanterías. No haga eso, advirtió Bruce. No quiero perder la noción del tiempo. Debían tener ustedes un reloj en esta habitación. ¿No confías en los ajos? Preguntó Sara despreocupada. No, y sospecho que Pat tiene razón en lo de Lady. No parece muy sensible. Lo que quiere es que encendamos el fuego, me parece a mí, dijo Sara. Pues vamos a encenderlo, propuso Ruth. Tengo frío. Se detuvo de pronto con un ligero sobresalto, pero Bruce meneó la cabeza y explicó. Cuando entramos bajé el termostato. Pronto empezaron a saltar las llamas. Lady gruñó de contento y cambió de postura. Más vale que no nos liemos con otra caja, dijo Bruce bostezando sin recato alguno. Esperen un momento, quiero echar otra ojeada al sótano. ¿Nos llevamos a Lady? Preguntó Sara. No, a menos que quieras cargar con ella. Yo ni pensarlo. Por indicación de Bruce, Ruth se proveyó de una linterna y de un martillo. Una vez abajo, el joven empezó a golpear los muros. Desapareció detrás de la caldera y solo se veía el haz luminoso de la linterna que oscilaba como una enorme luciérnaga. De pronto, la luz dejó de oscilar. ¡Cielo santo! Ruth, venga acá. Ruth se asomó detrás de la caldera. Nunca había metido la nariz en aquel oscuro rincón, repleto de telarañas. Una puerta. ¿Dónde dará? Bruce asestó un martillazo en la empotrada madera, cuyo son hizo descartar toda idea de que detrás hubiese un espacio vacío. Esto no es una puerta, sino una barricada, dijo, y vamos a pasar las moradas para echarla abajo. ¿Y por qué hemos de echarla abajo? Preguntó Ruth sorprendida. Ya tenemos bastante con esta parte del sótano. Bruce estornudó violentamente y se retiró del rincón. Sus ojos brillaban excitados y tenía la barba llena de telarañas. Esa otra parte debe de quedar bajo el cuarto de estar. Alguien decidió en su día bloquearla. Solo eso sería ya razón suficiente para explorarla, aunque no tuviéramos otros indicios. Me parece que esto no me gusta nada, dijo Ruth. Ni a mí tampoco. Va a ser una tarea muy dura. Necesitaré más herramientas, y no pienso empezar hoy. La puerta del sótano continuaba abierta. Oyeron abrirse y cerrarse la de la calle, y a poco sonaron pasos en el vestíbulo y en la escalera del sótano. La reacción de Bruce alarmó a Ruth más que aquellos ruidos. Hizo un movimiento convulsivo con la linterna. Pero antes de que Ruth tuviera tiempo de asustarse, apareció el rostro familiar de Pat. Pensé que todavía estaríais aquí, dijo el recién llegado. Tengo algo que contaros. Le dije que no viniera, gritó Bruce. Terminé antes de lo que creía. ¿Qué hacéis todos aquí debajo? Bruce ha encontrado una puerta detrás de la caldera, explicó Sara. ¿De veras? Y Pat enarcó las cejas. Se acercó para verlo, y Ruth sintió un hormiguillo en la nuca, pues cuando el profesor pasó a su lado, Bruce esbozó otro gesto violento que logró dominar. No se ve gran cosa, dijo Pat, retirándose. De todos modos, no tiene importancia. ¿Cómo sabe que no la tiene? Preguntó el joven. Porque hoy he hallado los retazos que faltaban en la historia, anunció Pat, radiante, acechando el efecto que producía su noticia bomba. Ya sé lo que pasó con Amanda Campbell. Pat, qué estupendo, exclamó Ruth. ¿Cómo lo averiguaste? El profesor se recostó en la pared. Estaba en un periódico y lo encontré en un periquete. Inspiró profundamente, dispuesto sin duda a lanzarse a un relato detallado. Vamos a su casa, dijo Bruce. ¿Qué te pasa? ¿Quieres chafarme el efecto? Dijo Pat, echando fuego por los ojos. Pat, dijo Ruth apremiante, me muero de ganas de saberlo. ¿Qué le ocurrió a Amy? El ceño del profesor se aplacó. Ruth, nunca volveré a reírme de tu intuición. La chica se fugó. Permite que te lea esto. Lo copié palabra por palabra. Rebuscó en los bolsillos del abrigo, mientras Bruce cambiaba de postura, nervioso, descansando alternativamente sobre un pie y otro. Ruth afrontó la mirada del estudiante con un ligero encogimiento de hombros. Como no le cogieran en brazos, no veía el modo de mover de allí a Pat. Sin duda, los éxitos anteriores de Bruce le habían exasperado y estaba dispuesto a restregarle el suyo por las narices. Aquí está, dijo Pat. Se trata de un anuncio. Y aclarándose previamente la garganta, empezó a leer. Pesaroso y avergonzado,
el infrascrito hace saber por este medio que su hija Amanda se ha fugado de la casa paterna en compañía de un tal Anthony Doyle, capitán del Ejército de la Independencia, quien desde hace tiempo trataba de seducirla y apartarla de su fe y de sus deberes filiales, habiéndolo conseguido al fin. Por lo cual su desconsolado padre no la culpa. Antes bien le promete que si llegara a arrepentirse de su pecado, será recibida con los brazos abiertos en la casa paterna. Y al llegar aquí, Pat, solemne, levantó la vista del papel. Firmado Douglas Campbell. Oh, Pat, susurró Ruth, tenías razón. El pobre hombre, cómo debió sufrir. Ustedes dos siempre se ponen de parte de los padres, dijo Sara, levantando la barbilla con aire retador. Creo que el padre hizo muy requete mal anunciando públicamente la fuga de la chica. El anuncio iba dirigido precisamente a la muchacha, afirmó Pat. Él no trataba de avergonzarla, solo quería notificarle que podía volver a casa. ¡Cuánta bondad! Dijo Sara con descaro. Pero ¿quién no preferiría a un gallardo irlandés a un padre tan aburrido? Quizá el joven tratara de solicitarla como Dios manda, dijo Ruth, y Douglas no le consideró pretendiente apropiado. Naturalmente, como que era católico, aclaró Pat. ¿Y cómo lo...? Ah, por lo que dice de apartarla de su fe. Y además el apellido es irlandés. Un católico y un patriota, dijo el profesor, mientras que Campbell era un protestante de feroz intolerancia y un tory. A mí no pudo elegir otra combinación menos grata para Douglas Campbell. ¿Qué estaría haciendo Doyle en Yorktown? Dijo Sara. Probablemente habría un destacamento para custodiar a los prisioneros británicos, contestó Pat, y quizá Doyle lo mandase. ¿Es que no hay archivos del ejército? Sugirió Ruth. ¿De dónde procedía él? Quizás se llevó a Amy a su casa, donde quiera que fuese. Camden, New Jersey. Pat contemplaba la caldera como si se le acabara de ocurrir alguna idea nueva e inquietante. ¿También eso venía en el periódico? Preguntó Bruce. Permaneció muy quieto y sus ojos siguieron la mirada de Pat hasta la puerta condenada. Pat no respondió. Entonces el joven se acercó a él con paso cauteloso y dijo: Pat, debe de ser tarde. ¿No podemos dejarlo por hoy? Pues claro que sí. Hace una noche muy mala. Ha empezado a llover y cada vez sopla más viento. No había razón alguna para que las palabras de Pat sugiriesen una imagen tan desagradable en la mente de Ruth. Cuando ésta llegó a lo alto de la escalera, lanzó un grito de consternación. El zigzagueante reflejo de las farolas de la calle iluminaba el montante de la puerta en forma de abanico. La luz crepuscular se oscurecía por momentos. Ruth, seguida de Sara, se lanzó hacia el armario del vestíbulo en busca de los abrigos. Bruce estaba tan ansioso de marcharse como Ruth, y Pat le siguió obediente por el vestíbulo. Ruth pensó que parecía un tanto humillado, y lo atribuyó a la forma en que habían recibido sus noticias. Se prometió mostrarse amable con él cuando se hallaran en lugar seguro. Porque desde luego aquella casa no era un lugar seguro. Casi se hacía audible un cierto zumbido como el de un motor eléctrico. Un minuto, dijo Pat. ¿Dónde anda esa perra estúpida? Cielo santo, por poco me olvido de ella. Y Ruth, que ya se había puesto abrigo y sombrero, regresó al oscuro cuarto de estar, donde pudo vislumbrar el bulto yacente de Lady destacándose contra el rojizo resplandor del fuego. Encendió las luces. Yo la traigo, Pat, dijo Bruce, soltando la gabardina. ¿Por qué no sale y va poniendo en marcha el coche? El coche arrancará en cuanto yo quiera, respondió el profesor con una mirada de extrañeza. Vamos, Lady, arriba, vente con papaíto. Desde el interior del cuarto de estar, Ruth observó a Bruce con renovada sospecha y alarma. El joven oscilaba como aturdido al otro lado de la puerta, mirando alternativamente a Sara, que le observaba a su vez con creciente desconcierto, y a Pat. Este empujaba con el pie a la perra, que roncaba sonoramente. No voy a cargar contigo, le decía. A Lady no pareció conmoverle gran cosa semejante declaración. Bruce encogió los hombros y se zambulló literalmente en el cuarto como un nadador que se arrojase a un lago en el mes de diciembre. Yo la llevaré, Pat. Usted siga adelante. Pero es que te has vuelto loco. Ya vendrá por sus medios, solo que me llevará un ratito convencerla. Conmigo sí se vendrá, intervino Sara. Tiró el abrigo en una silla y entró en el cuarto de estar. Lady, monina, ven con Sara. Ruth lo sintió con la intensidad de un bofetón en el rostro. Hallábanse todos en el cuarto de estar, y la noche se agazapaba al otro lado de las paredes. Oía gemir el viento en los aleros
como un niño asustado, y la lluvia que azotaba las ventanas. —¡Sara! —dijo con una extraña ronquera en la voz. —¡Sara! Pat se inclinó a acariciar al animal, y Lady, en instantánea respuesta, consciente del peligro que ningún ser humano es capaz de percibir, se levantó con las patas muy tiesas, derribando la mesita baja y derramando el contenido de los ceniceros, las copas y la garrafa de cristal. A poco Lady la dormilona se erguía con el pelo del cuello erizado y enseñaba sus largos y marfileños colmillos. Sus oscuros ojos miraban fijamente a su amo, y por un segundo Ruth creyó que aquellos 45 kilos de músculo estaban a punto de abalanzarse y hacer presa con sus afilados colmillos. Pero lo que sucedió fue en cierto modo peor. El gruñido de Lady se transformó en un gemido horripilante. Se dejó caer sobre el vientre y empezó a arrastrarse, lloriqueante como un cachorrillo. Cuando hubo sorteado el sofá, se levantó y salió como alma que lleva el diablo. Ruth oyó el choque del pesado corpachón contra la puerta principal y luego el alarido casi humano de frustración y de terror cuando la puerta se negó a ceder. Se oyó un segundo choque amortiguado y después reinó el silencio. Ruth no recordaba haberse movido. Su cuerpo retrocedió, sencillamente, con el mismo reflejo con que apartamos la mano de una llama. No había escapatoria posible por la puerta principal, que se hallaba a 2 dedos del peligro, pues era allí, junto a la puerta, donde una vez más se retorcía la hirviente y maligna humareda. Aquella noche más poderosa todavía, como si a cada aparición renovase sus fuerzas, mientras el frío vicioso y perverso les atacaba en oleadas paralizadoras. —Las puertas vidrieras —dijo una voz—. ¡Al jardín! Ruth, en su retirada, había recorrido la mitad de la estancia, y ahora estaba de espaldas contra la pared. No se sentía con fuerzas para encararse con aquella negra humareda. Pero Pat sí se le enfrentaba. Ruth se sintió orgullosa al verle, el rostro endurecido, las piernas separadas y los pies bien plantados en el suelo, como un hombre sumergido hasta los muslos en una corriente de agua. En contraste, Bruce ofrecía un lamentable espectáculo. Tirando de Sara, se dirigía a trompicones hacia las altas puertas vidrieras que se abrían en un extremo de la habitación. Soltando la mano de la chica, el joven se puso a forcejear con el pestillo del ventanal, que se negaba a ceder. Cuando lo golpeó con el puño cerrado, la mano resbaló y fue a chocar con el cristal. Este se quebró, dejando entrar una helada ráfaga de lluvia. Bruce levantó la mano a la altura del rostro y contempló aturdido la sangre que brotaba. —Bruce, espera. El muchacho giró sobre sus talones. Luego su expresión cambió y sus rasgos faciales se alteraron tan terriblemente que si Ruth lo hubiera encontrado en la calle con aquella cara, no le habría reconocido. Bruce se lanzó hacia adelante, aferradas las manos a la manga de Pat, diciendo: —No, Pat, no, por el amor de Dios. —No me puede hacer daño —dijo inexpresivamente el profesor—. Hay que intentar algo. La rígida expresión de Pat no cambió lo más mínimo. Se limitó a levantar sus pesados hombros y dar un empellón al chico. Bruce, tambaleándose, fue a chocar tan fuertemente contra la pared que un cuadro cayó al suelo con estrépito. Sara permanecía muda, junto a la ventana, mirando con rostro pálido e inexpresivo. La escena parecía durar una eternidad, aunque Ruth sabía que todo se desarrollaba con la máxima rapidez. Pat se había puesto en movimiento ya antes de que el cuerpo de Bruce chocara contra la pared. Cuando el profesor avanzó hacia ellos, la tenebrosa columna no se movió. Esperaba. No amenazaba. Más bien se plegó, se recogió sobre sí misma, como un muelle en tensión. La analogía se completó en el aturullado cerebro de Ruth cuando el muelle se disparó. Tenía una clara visión de lo que acontecía, pero en el último momento algo nubló misericordiosamente sus ojos, porque tales cosas no eran para vistas, no podían contemplarse sin peligro. Al aclararse su visión, el humo en espiral había desaparecido, pero no se había ido. La miraba desde los ojos de Pat. Ruth oyó a Sara desplomarse en el suelo. Ella también hubiera deseado desmayarse. Los enjivados hombros de Pat estaban como hinchados y parecían pesarle. Los ojos, no sus ojos, resbalaron sobre ella con indiferencia. El enemigo no la buscaba. Ruth cayó de rodillas, encogida como un embrión, tratando de empequeñecerse. Bruce se separó de la pared
interceptando el trayecto del ente, cuyos movimientos parecían dificultados por algo. Arrastraba los pies. Cuando Bruce se le atravesó en el camino, el ente se detuvo y levantó su pesada cabeza para mirarle. Ruth vio al joven retroceder bruscamente y llevarse una mano al rostro. Conocía el impacto de aquella mirada y el esfuerzo que a Bruce le costaba continuar en pie, bajar la mano. Pero ahora que lo que él más había temido, lo que él solo había previsto, estaba sucediendo al fin, hallábase dispuesto a hacerle frente. Con grandes dificultades, Ruth logró ponerse en pie. El valor de que estaba dando pruebas el muchacho necesitaba toda la ayuda que ella pudiera prestarle. Mientras ella se levantaba tambaleante, se produjo la transformación final, la posesión de los presentes por las formas de los muertos. Los cuerpos de los dos hombres parecían oscilar y haber perdido su cualidad corpórea. Eran los mismos, y sin embargo no lo eran. Sin duda aquellos dos, u otros dos con idéntico propósito, habían permanecido así en el pasado, en silente confrontación. El hombre de más edad, una mole pesada, tosca, gacha la cabeza como un toro presto a embestir y los puños cerrados. El más joven, esbelto, sereno, con pantalones a media pierna y camisa con chorrera, se había quitado la casaca debido a la cálida noche primaveral y sostenía una larga espada en la mano derecha, dispuesto a levantarla. A través del cristal roto, una ráfaga de aire azotó a Ruth en la cara, y el vértigo se apoderó de su cerebro, porque aquel aire no era frío y húmedo, como el de una noche invernal en Washington. Era un aire suave y fragante, con un aroma de lilas, el perfume de una noche abrileña que transcurriera 2 siglos atrás.